método correlación. Es una investigación no experimental que viene a pretender analizar las relaciones entre variables que intervienen en un fenómeno. Para este estudio se suele utilizar datos cuantitativos para determinar patrones, tendencias, hallazgos o relaciones casuales entre una variable dependiente o independiente. A continuación te mostramos características fundamentales. 1. Trabaja con dos variables. 2. Se apoya en datos estadísticos. 3. No explica las causas del vínculo entre las variables. Tipos de investigación correlacionales. Correlación positiva es cuando un aumento en una variable reduce a un aumento en la otra variable. Ejemplo, la cantidad de dinero que tiene una persona puede correlacionarse de manera positiva con la cantidad de autos que tiene. Correlación negativa. Una correlación negativa es literalmente el opuesto de la correlación positiva. Esto significa que si hay aumento en una variable, la segunda variable mostrará una disminución y viceversa. Por ejemplo, el nivel de educación puede correlacionarse negativamente con la tasa de criminalidad cuando un aumento en una variable conduce a una disminución en otra y viceversa. Esto significa que si de alguna manera se mejora el nivel de educación en un país, esto puede causar una disminución en la tasa de criminalidad. Tenga en cuenta que solo esto no significa que la falta de educación es lo que genera criminales. Esto significa que se cree que la falta de educación y el crimen tienen una razón en común: la pobreza. Sin relación. Este tipo de investigación correlacional, las variables no están correlacionadas. Esto significa que el cambio en una variable no influye en la otra. Objetivo principal es investigar de manera natural, es decir, ver el comportamiento en un estado natural. Muchas gracias. El método experimental implica la observación, la manipulación y registro de las variables que afectan a un objeto, que quiere decir a un sujeto, que va a estar puesto a un estudio. Sirve para estudiar los procesos mentales y comportamentales de los seres humanos. También estas se pueden aplicar en animalitos. Se basa, para empezar, en una hipótesis, de deducir o de interpretar un caso o cualquier problemática que uno quiera intervenir o hacer el experimento. A través de este método, los psicólogos pueden comprender mejor cómo funciona la mente y cómo influyen, que aquí va lo más importante, lo experimental, cómo influyen diferentes factores en el comportamiento humano. Con esto los psicólogos vemos cómo ciertos estímulos y situaciones afectan la cognición, que es la manera de pensar, la emoción, el cómo uno va a reaccionar, y el comportamiento, el cómo uno, aparte de que va a explotar una emoción, pues cuál va a ser su actuar ante eso, Es estrictamente científica, por eso es experimental. Dentro del método experimental encontramos dos formas o momentos: el momento práctico y momento teórico. El momento práctico, ¿qué quiere decir? Ubicamos la actividad experimental, es decir, se basa en la actividad ya, pues, de poner el experimento a prueba. El momento teórico es cuando ya uno expone, uno va a dar sus palabras de cómo estos factores, o cómo esta actividad que se ha realizado en este experimento, con dichas herramientas, todo, validaron nuestra hipótesis. Y por ello esto es muy importante, ya que queda validado en la comunidad científica.
El método experimental que vamos a presentar hoy es este caso de unos chicos, o bueno, de aquel chico color de casaca roja, pues se falló un penal, pues, ¿no? ¿Cómo le hacen bullying? Oye, mano, maldito. Oye, un golazo puede hacer yo, mira. Vemos cómo ellos se burlan, pues, ¿no? De aquel penal que falló. Bueno, en este segundo día vemos, ¿no?, cómo otra vez salen ellos por el mismo lugar para ir a su propio salón. ¿Sabes que sí? Ya sabes, Como que hemos ensayado nosotros, ¿no? sí, sí. Hoy está lleno, qué Está muy piñata, grande, hacemos está una cosa así, lleno. ese juego. Deciden irse por otro lugar. Ya como que va en el lugar, ¿no? Después de que ya pasó una semana, vemos normal como los chicos, bueno, siguen pasando por el mismo lugar donde les hacen bullying a aquellos chicos, pero esta vez con una estrategia diferente, bueno. Vemos ahí, pues, ¿no? Ellos toman la estrategia de irse de simplemente no hacerles caso, continuar su camino. Entonces, al ver que su compañero era víctima de molestias, por así decirlo, de bullying, tan solo por haberse fallado aquel penal, era tanto las molestias que él estaba teniendo problemas, ¿no? Estaba inseguro, se sentía mal, se sentía triste, que ya ni quería pasar por ese lugar e incluso ya faltaba a clases. Entonces su amigo se preocupó y dijo cómo podría ayudarlo, ¿no? Y optó por ir a un psicólogo. De esta manera, para que el psicólogo pueda intervenir, pues, ¿no? De esta manera su compañero va y el psicólogo interviene y les dice que simplemente evadan, ¿no?, ante las molestias que ellos puedan hacer, que ellos son libres de ir por donde ellos quieren, de continuar su camino, simplemente no darles más importancia, porque si ellos le daban más importancia, pues iban a ser afectados, les iba a afectar. Entonces la solución fue que ellos continúen con su camino, que no les hagan caso, que sigan yendo por el camino que van, que enfrenten esa situación, para que así aquellos compañeros o chicos que hacían esa clase de bullying, de molestia, simplemente algún día se cansaron. De esta manera es de que ellos se enfrentan a esta situación y logran salir adelante, logran superar estas escenas de aquellos chicos que eran muy molestos. Método descriptivo. Los psicólogos escogen este método de estudio cuando se requiere describir un fenómeno tal como ocurre, de forma minuciosa y exhaustiva en todos sus aspectos. Consiste en cualquier intento para determinar o identificar cuál es el fenómeno sin entrar en el por qué, en el cuándo o en el cómo. El objetivo de este tipo de métodos es obtener datos precisos que puedan aplicarse en promedios, cálculos estadísticos que reflejen tendencias. Por ejemplo, normalmente este tipo de estudio es el que abre paso a otros más profundos y complejos sobre un fenómeno determinado, al ofrecer datos sobre su forma y función. Ya dando por finalizado la presentación, muchas gracias por su atención. Llegamos a la conclusión de que existen 3 métodos, que son los más principales. Hay más métodos, pero los más principales son el correlacional, descriptivo y el experimental, que son los que más se usan hoy en día. Y dicho esto, muchas gracias por tu atención y gracias por ver el video.